Buenas, soy el doctor Mario Franco y estaremos hablando de la clase que toca ahora, que son sobre masas cervicofaciales. El objetivo es describir la posibilidad diagnóstica de masas cervicales de acuerdo con su localización y grupo etario, describir el abordaje diagnóstico y terapéutico de las masas cervicales, definir el concepto de linfonodo cervical metastásico con tumor primario oculto y describir su abordaje diagnóstico y terapéutico. La presencia en un paciente de una masa en una región cervicofacial es una situación habitual en la práctica. Debido a múltiples posibilidades, es preciso un amplio y detallado examen clínico cuando nos topamos con pacientes con estas tumoraciones. Nuestro principal objetivo es diferenciar si la tumoración es dependiente de tejidos blandos del cuello o es una adenopatía. Si es una adenopatía, tenemos que diferenciar si es maligna o benigna y se puede plantear tres posibilidades. A la hora de empezar a estudiar, puede ser una patología congénita, una patología inflamatoria o una patología neoplásica. La región cervical está formada por estructuras vasculares, musculares y nerviosas y linfáticas. Una masa cervical puede depender de cualquiera de estas estructuras, sin embargo, un alto porcentaje van a ser ganglios linfáticos, por lo tanto es importante conocer las áreas cervicales. Los ganglios cervicales están divididos en niveles. Tenemos el nivel 1 que está delimitado en la parte superior por la mandíbula, inferior por el hueso hyoides y el músculo digástrico. Este otra vez se subdivide en dos grupos: 1A, la zona mentoniana, que se encuentra entre los vientres anteriores de los músculos digástricos, y 1B, el grupo submandibular, que se encuentra entre el vientre anterior y posterior del digástrico. En dicho espacio se incluye a la glándula submaxilar. En este nivel drenan también los ganglios situados de los labios, la cavidad bucal y la pirámide nasal. El segundo nivel comprende los ganglios localizados en la parte superior de la vena yugular interna. Su límite superior es la base del cráneo, el inferior la bifurcación de la carótida y la línea horizontal que pasa a la altura del hueso hyoides, y el anterior es el músculo estiloideo, y el posterior es el borde anterosuperior del trapecio. Este también se encuentra subdividido en dos, que serían los ganglios que se encuentran por delante del nervio espinal accesorio, y el 2 serían los que se encuentran por detrás de este. En este nivel drenan los ganglios de la laringe, los faringios, los de la tiroides, de la cavidad bucal, de la parótida y del oído. El nivel 3 contienen los nodos linfáticos de la cadena yugular media. Su límite superior es una línea horizontal a la altura del hueso hyoides, el inferior una línea horizontal a la altura del cartílago cricoides, el posterior sería el borde posterior del músculo esternocleidomastoideo y el límite anterior el borde lateral del músculo esternoideo. A este nivel también drenan los ganglios de la laringe, los tiroides y los de la cavidad bucal. En el cuarto nivel encontramos los nodos linfáticos del tercio inferior de la vena yugular interna. Su límite superior es una línea horizontal que pasa a nivel del cricoides. El inferior, la clavícula, el posterior es el borde posterior del esternocleidomastoideo y el anterior es el borde lateral del esternón. Y a este nivel drenan los ganglios de la oro, de la hipofaringe, de las tiroides y del esófago cervical. En el quinto nivel encontramos a los ganglios linfáticos del triángulo posterior del cuello. Su límite anterior es el borde posterior del esternocleidomastoideo, su límite posterior es el borde anterior del trapecio y el inferior es la clavícula. En este espacio se subdivide otra vez en dos: el 5A, que serían los ganglios que se encuentran por encima de la línea horizontal que pasa a la altura del cartílago cricoides, y el 5B, que son localizados por debajo de este. En este grupo drenan los ganglios de la rino y orofaringe, los de la base de la lengua, órganos torácicos y abdominopelvianos. En el sexto nivel encontramos los nodos linfáticos de la zona central del cuello. Su límite superior es el hueso hyoide, el límite inferior la arteria innominada y los límites laterales la arteria carótida. En esta región drenan los ganglios de la laringe, la tiroides y la tráquea. Y en el séptimo nivel, el límite superior la arteria innominada, el límite inferior el callado de la aorta. El contenido generalmente son los ganglios del mediastino superior. Esto es un poquito acerca del drenaje de las áreas cervicales, de los que ya estuvimos hablando previamente. Para llegar a un diagnóstico correcto es muy importante un buen interrogatorio y un adecuado examen físico. En muchas ocasiones la anamnesis
orientará bastante. La causa etiológica del problema, la edad es un dato muy relevante, porque depende si es un niño o un adulto. Hasta los 15 años generalmente predominan causas inflamatorias sobre las congénitas y estas sobre las neoplásicas. Desde los 16 hasta los 40 predominan más las inflamatorias, pero las congénitas se igualan con las neoplásicas. Entre las causas inflamatorias podemos encontrar una infección del ganglio, una infección cercana, por ejemplo, en la garganta, o si hay una infección generalizada del organismo como una mononucleosis, tuberculosis, VIH. En mayores de 40 años, la mayoría de los tumores son de naturaleza neoplásica. Se puede decir que una masa de más de 2 semanas de evolución en un adulto es una neoplasia hasta que se demuestre lo contrario. La cronología también es importante. Si tiene, por ejemplo, una instauración brusca, es más inflamatoria y posteriormente el tamaño suele ir decreciendo. Las neoplásicas, sin embargo, tienen un crecimiento lento, progresivo y tienen también sintomatología acompañante. También los síntomas acompañantes. Es muy importante saber que si nos encontramos ante un proceso infeccioso de las vías aéreas digestivas superiores o dentarias, esto habla más a favor de una etiología inflamatoria. Sin embargo, la respuesta escasa a los antibióticos en 2 a 3 semanas nos deben poner en alerta a una posible neoplasia. Y también importante saber que los síntomas acompañantes, como estábamos diciendo, pueden ser disfonía, disnea, obstrucción nasal, otalgia refleja, entre otros síntomas como fiebre, astenia, anorexia, pérdida de peso. Estos, por ejemplo, pueden ser subjetivos del linfoma. Antecedentes personales también es importante, hábitos tóxicos, hábitos sexuales, enfermedades sistémicas como tuberculosis, VIH, entre otras. Examen físico, la palpación se realiza con el paciente sentado, tenemos que ver la localización, el número, las características de las enopatías. Las enopatías inflamatorias son rojas, calientes, elásticas, bien delimitadas, dolorosas a la palpación. Las neoplásicas son duras, mal definidas, indoloras. La fitolización de la piel, una enopatía inflamatoria abscedificada o una enopatía metastásica sobreinfectada. Se debe además hacer una exploración detallada de la cavidad oral de la rinofaringe y orofaringe, laringe, fosas nasales, además de la otoscopía. Estos pueden brindar datos muy importantes para saber si es una neoplasia o un proceso inflamatorio. En cuanto a los estudios complementarios, generalmente los niños con estas tumoraciones son de origen viral y desaparece sin tratamiento, por lo tanto la realización de pruebas no suele ser necesario. Sin embargo, muchas veces se solicita un análisis de sangre para descartar una infección bacteriana eh, de algunas otras infecciones como mononucleosis, leucemia, hipertiroidismo. En estos casos se suele solicitar de acuerdo a la clínica y antecedentes del paciente. Los estudios de imagen también se solicitan de acuerdo a cada caso. Nos sirve para determinar si estamos ante un proceso tumoral o quístico y determinar con mayor extensión, con mayor precisión su tamaño, su extensión. Con respecto al diagnóstico etiológico, tenemos los de origen congénito como el quiste del conducto tirogloso, los quistes branquiales, linfomas y otros como quistes sebáceos, quistes dermoides, quistes tímicos, laringoceles, entre otros. El quiste tirogloso es el más frecuente de origen congénito. La mayoría de los casos se localiza en la línea media, en el 75%, o también se puede localizar cerca de ella. Estos quistes suelen estar situados cerca del hueso hioides y por lo tanto debajo de este, aunque también pueden observarse en la base de la lengua o en proximidades del cartílago tiroides. Raramente se sitúan dorsal al hioides y en esta localización se llaman quistes del conducto tirogloso interno. También hay casos en los que se ha descrito presencia de quiste tirogloso intratiroideo. La mayoría de los casos se puede observar en niños o adolescentes y casi todos son asintomáticos. Estos se pueden evidenciar mejor a la hiperextensión cervical. Los quistes tiroglosos generalmente ascienden con la dilución o con la protrusión de la lengua. Respecto al diagnóstico, es muy importante la historia clínica y el examen físico.
Una ecografía cervical nos ayudará a determinar la naturaleza quística de la lesión. Sirve de guía también para una función de aspiración con aguja fina. Identifica la existencia de la glándula tiroidea en su localización habitual. Con respecto al ataque cervical, puede darnos una información exacta con respecto al ioides. El quiste generalmente no capta contraste. La mamografía con IO-131 para descartar que el único tejido tiroideo normal se encuentre incluido dentro del quiste, y la resonancia para identificar el tracto tiroglósico. Con respecto al tratamiento, el tratamiento de elección consiste en una resección completa del quiste mediante una técnica de Searstruck, incluyendo el tracto hasta la base de la lengua y la posible abertura de la piel si se ha conformado un seno. Lo que se hace es resecar junto con la piel la parte medial del ioides. Existe de todos modos un riesgo de recidiva. En estos casos surge la sospecha de un remanente del conducto en la base de la lengua que podría resecarse por vía transoral. Con respecto a los quistes branquiales, se manifiestan en la infancia y son masas situadas a lo largo del borde anterior del esternocleidomastoideo. Son de estructura redondeada, homogénea, dura, a lo largo del músculo esternocleidomastoideo, desde el trago hasta la clavícula. Un signo patognomónico es la presencia de fístulas en el borde anterior del músculo, y los más frecuentes son los que derivan del segundo arco branquial. La clínica, la mayoría asintomáticos, se diagnostica en un adulto joven, generalmente en la segunda, tercera, cuarta década, pero en los niños se suele manifestar porque se sobreinfectan, luego de una infección de vías aéreas altas, se produce una inflamación aguda, se puede ver una masa dolorosa, el tamaño es considerable y puede ocasionar disfagia, disnea o estriol. Con respecto a los quistes branquiales, los que salen en la primera hendidura pueden presentarse con otorrea en ausencia de patología óptica o pueden debutar con parálisis facial. Con respecto a la segunda, tercera, cuarta hendidura, generalmente son las de absceso cervical recurrente sin apertura externa, y las de la tercera y cuarta hendidura se pueden presentar como una tiroiditis aguda supurada. Respecto al diagnóstico, la historia clínica y la exploración física son fundamentales. Una ecografía cervical nos ayudará a ver la naturaleza quística de la lesión, y un ataque cervical nos ayudará también a observar la localización exacta de la naturaleza quística. El tratamiento de elección es la resección quirúrgica completa, incluyendo el tracto fistuloso. Con respecto al linfangioma quístico, es una tumoración benigna, generalmente compuesta por formaciones quísticas a partir del endotelio linfático que está desarrollado. El 60% se detecta al nacimiento, constituye menos del 5% de las masas cervicales congénitas y generalmente se localiza en el triángulo posterior cervical. Es una masa blanda, compresible, lobulada, que se transilumina. La mayoría son asintomáticos de crecimiento lento, y las lesiones grandes ocasionan disnea o disfagia por efecto de masa. Generalmente también existen los de origen infeccioso, en formas agudas y formas subagudas crónicas. Las formas agudas, generalmente tenemos que saber que existen formas virales, como por ejemplo poliadenopatías, que pueden ser debido a adenovirus, rinovirus, virus Epstein-Barr, citomegalovirus, rubéola, sarampión, gingivostomatitis herpética. Y las bacterianas generalmente suelen afectar un solo ganglio en el territorio del drenaje de la infección. El Staphylococcus aureus, Streptococcus beta-hemolítico grupo A, anaerobios son algunos. Más subagudas crónicas están las virales, bacterianas y parasitosis. Las virales, por ejemplo, parvovirus B19, en típico mujeres de 20-40 años, bacterianas, tuberculosis, enfermedad por arañazo de gato, tularemia, sífilis, brucelosis, actinomicosis. Y la parasitosis como toxoplasmosis y leishmaniasis visceral.